Bueno, he sido invitado a participar en una mesa redonda sobre el tema de narcocultura. Creo que es un tema que, al igual que la misma cultura de la legalidad del crimen organizado, ha cambiado muchísimo. La narcocultura no es la misma. Ya no se trata solamente de narrar las andanzas o las aventuras de los capos de la mafia, como podía ocurrir con el narcocorrido clásico, sino ya más bien la narcocultura con escenarios o ejemplos como el movimiento alterado ya tienen mucho más que ver con una especie de elogio de la prepotencia y de la fanfarronería. Y finalmente, bueno, pues es un elemento que refleja lo que somos como sociedad, lo que vivimos como sociedad. Y bueno, pues hoy me va a tocar compartir la mesa con mis colegas Rosario Mozo y Odilon García. Creo que va a estar interesante. Colegas, ¿cómo están? Muy buenos días alumnos de la UNEA, ¿cómo les va? Bien. Espero que ustedes también participen en la mesa redonda y que no nos dejen hablando solos, ¿verdad? ¿Sí van a participar? Sí. ¿Verdad? Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, me gustaría decir que me extraña o que me siento sorprendido por las declaraciones de nuestro ilustre funcionario, pero desgraciadamente una estupidez más en el mosaico del refranero popular del funcionario público no sorprende. En efecto, tiene mucha razón mi colega Rosario, y una actitud mexicanísima es que aquello que no nos conviene o aquello que nos molesta simplemente lo ocultamos, hacemos como que no existe, lo tapamos y creemos que si no se habla de él, deja de existir. Efectivamente, al actual gobierno, que tiene una política mucho más inteligente y mucho más audaz de comunicación social, le está resultando a las mil maravillas. O sea, en gran medida vivimos en el mundo de la percepción, no de la realidad. Y en la percepción que te está vendiendo el gobierno de Peña Nieto, está vendiéndote la percepción de que las cosas están mucho más tranquilas y que se le está ganando la batalla al crimen organizado, porque no se habla de él cuando las cifras dicen totalmente lo contrario. Venimos a hablar de narcocultura. Y bueno, narcocultura, tenemos que partir de que, al igual que en las leyes del narcotráfico y la manera en que opera no es la misma de hace 20 años, yo también noto demasiadas transformaciones en lo que es la narcocultura. Se ha hablado muchas veces y se dice, bueno, es que son los corridos, es el habla popular, es reflejar lo que pasa. Y sí, ciertamente, si creciste en la Sierra de Sinaloa, en el Triángulo Dorado, en Badiraguato, donde me ha tocado estar, en Maborigame, Chihuahua, es obvio que ese es tu entorno, que esa es tu realidad y que en tus corridos y en tu narrativa vas a reflejar esa realidad. Hay una añejísima tradición del corrido en México que viene desde antes de la Revolución. O sea, bandidos como Heraclio Bernal, que son anteriores a la Revolución, fueron inmortalizados en corridos. Como hay una tradición también de mitificar al delincuente, de hacer una leyenda romántica del delincuente. Vaya, yo crecí leyendo historias de corsarios de Emilio Salgari, que mitificaba las figuras del corsario negro de Sandokan, cuyas vidas reales no deben de haber sido tan principescas como las plantean. Sin embargo, la narcocultura ha cambiado radicalmente, porque de un corrido de Chalino Sánchez a lo que nos plantea ahora nuestro ilustre movimiento alterado del Commander o de los buchones o de los buitres, hay una enorme diferencia. El movimiento alterado no te canta canciones que te narren historias, es más bien un elogio de la prepotencia más absoluta, de la fanfarronería más descarada y vil. O sea, esta gente parece que está más obsesionada con las marcas que con las señoritas. O sea, parecen vedettes de revistas de moda, obsesionados con las lociones, con el Bucanas 18, que dudo mucho que lo puedan distinguir de un aguardiente si les hacen una prueba ciegas, de ciertas marcas, de ciertos relojes, de ciertos celulares. Y si te fijas, la nueva narrativa de la narcocultura es totalmente vacía. ¿De qué te habla? De Hummers blindadas, de whiskies, de parrandas, de las plebes más buenas las traigo a mi lado. Ni siquiera te está contando una historia, ni siquiera es un fenómeno contracultural, ni siquiera está desafiando al gobierno, es simplemente un derroche de prepotencia que te quiere hacer ver lo que millones de mexicanos sueñan con ser y no lo pueden tener. Y sin embargo, tú vas en un taxi y vas oyendo una canción del Commander y todo el
un taxi lo voy yendo y piensas de pronto en cómo es la vida de ese taxista, cuánto gana, y no solamente cuánto gana, cuál es su esperanza, o cuál es su futuro, o cuál es su entorno, o cuáles son sus valores. Y te das cuenta que eso es lo que están oyendo. No lo sé, hay un momento, un parteaguas en la historia para mí de Tijuana, y con esto termino esta intervención, que tiene que ver con el momento en que en el Estadio Caliente, en pleno 2009, en el momento más sangriento de la guerra entre el Teo y el ingeniero, los Tucanes de Tijuana le mandan un saludo al Teo y al Muletas, y el público aplaude y celebra eufórico. No me extraña que hayan hecho los Tucanes de Tijuana eso, los Tucanes siempre han sido una basura, pero lo que sí es realmente para destacar es que el público haya celebrado de esa manera. O sea, celebras a la bacteria que te está destruyendo. O sea, a quien estaba destruyendo, acababa de pasar el asesinato de Adriana, la decana de Xoloscuintles, y todo un público, no sé, miles de personas, celebran y aplauden a un asesino. No sé si esto sea posible en otro tipo de sociedad, pero una sociedad que celebra en un concierto, en un evento público, a los peores asesinos que ha tenido en su historia, yo creo que es una sociedad que tiene algo podrida a la cabeza. Me atrevo, quizás a hablar por los que acabamos de escuchar y festejar el entusiasmo de mis compañeros, que bueno, la narcocultura, además de frívola y vacía y que no cuenta historias, pues creo que es rechazada, al menos por el grueso de la sociedad o en cierto nivel académico. Pero más allá de si es vacío, si cuenta una historia, hay, cuando menos desde el Estado, una intención, ya quizá menos clara, pero de destruir o de prohibir o de censurar en la radio los narcocorridos, las imágenes. Yo recuerdo en la cobertura de algunas presentaciones en Cuartel Morelos, había un decomiso de marihuana, había una presentación de unos secuestradores, tenían armas largas, y bueno, nos dieron a los miembros de la prensa un recorrido, nos enseñaron a los presuntos secuestradores, después nos mostraron la droga que le confiscaron, y por último, la escena más jocosa, yo diría, es que había alrededor de 5 o 6 militares destruyendo un sinfín de figuras de la Santa Muerte, de Scarface, de Al Pacino, que el ejército consideraba justamente objetos de la narcocultura. Me llamó la atención, tenían martillos, con sus botas militares pues, aplastaban estos objetos. Digo, plantearles y preguntarles si ven positivo de la misma manera intentar erradicar desde el Estado o desde la educación o desde la prensa el consumo de esta descripción que nos hace el compañero Daniel, tan frívola y tan vacía y tan prepotente. La palabra censura me recuerda inquisición, me recuerda mojigatería, me recuerda intolerancia. Yo no creo en la censura. Puedo detestar y detesto la cultura del narcocorrido, y sin embargo no estoy a favor de que se censure. Primero, censurar algo es regar una planta para que crezca. O sea, prohibir, y eso de destruir Santas Muertes o destruir Malverdes o destruir discos, me recuerda así como a inquisidores quemando libros prohibidos de Rousseau y de Voltaire, o me recuerda así como a madres de familia mojigatas rompiendo los discos de los Beatles en los años 60. O sea, todo lo que implique quemar una expresión, por burda que sea esa expresión, lo único que va a hacer es alentarla, darle importancia. Yo no estoy a favor de la censura bajo ninguna circunstancia. Es muy tonto decir lo prohíbo, no lo puedes oír, porque lo único que estás haciendo con el joven o con la gente que le gusta eso es atraerla. O sea, alguien rompiendo un disco, rompiendo una Santa Muerte, caray, pues me recuerda así como a sacerdotes intolerantes que creen que pueden destruir algo con solo quemarlo. Más bien, ponlo en ridículo, ponlo en su justa dimensión, y sobre todo, hazlo ver
lo que representa en realidad. Por otra parte, la gran mass media, me refiero a los grandes medios, Televisa, TV Azteca, actúan con una doble moral terrible. O sea, a lo mejor no vamos a permitir los corridos más explícitos de los buchones o del Commander en la radio o en los programas fuertes de Televisa. Sin embargo, caray, o sea, nunca antes la subcultura sinaloense, por llamarle de alguna manera, nada en contra de ese noble estado, ha sido tan popular. O sea, por ejemplo, caray, a lo mejor Jenny Rivera no canta tan explícitamente en Televisa cuestiones de narcotráfico, Espinosa Paz, pero proceden de lo mismo, proceden de esa cultura. O sea, por primera vez la subcultura sinaloense es absolutamente mediática. Basta ver los Facebooks de personajes como el Commander, que tienen más de 1 millón de seguidores. Y bueno, ¿qué puedes decir de un país que llora la muerte de Jenny Rivera como si fuera su gran artista? O sea, un país que considera a Jenny Rivera una gran artista es un país que culturalmente está podrido. O sea, con toda franqueza, digo las cosas como son. Y sin embargo, Televisa te la pone como el gran llanto. Ahora, la narcocultura, ¿qué es? Elogio del materialismo más vil. Y en ese sentido, quienes están del lado bueno, en teoría, o del lado de la legalidad, lo único que hacen es predicar con un pésimo ejemplo. De entrada, damos por hecho o intuimos que los que están del lado bueno, o casi todos los que dicen de estar del lado bueno o del lado legal, son tan corruptos, tan sucios que los que están del lado oscuro. O sea, por favor, no sé si tengan autoridad moral los ministeriales, los exafis o nuestros diputados o nuestros gobernadores para darse baños de moral y de prohibir o de censurar cosas cuando sus estilos de vida dejan mucho que desear. 2, la narcocultura hace un elogio desmedido del materialismo y que a menudo es el único camino o la única tabla de valores que tiene un joven en una sociedad que entroniza el vehículo como el máximo becerro de oro de la clase media, que entroniza las marcas. Y cuando tu vida es demasiado vacía y en tu vida no hay nada más allá que un símbolo de triunfo, de llevar una marca o de tener un carro, y piensas que esa es la única manera de obtenerlo. O sea, en el fondo, la narcocultura no es contracultura. La narcocultura no pretende alterar el orden, no cuestiona al gobierno, no cuestiona la legitimidad de los políticos, no cuestiona la legitimidad de los bancos, no cuestiona a los diputados, no cuestiona a nadie de todas esas instituciones que se orinan en nuestra cara todos los días. Es lo más capitalista, lo más machista y jerárquico del mundo, y lo único que pretende es mantener ese mismo orden basado en un materialismo de lo más vil. O sea, no hay alteración alguna en la narcocultura del orden establecido. Y dentro de ese vacío, bueno, pues prohibirlo sería caer en su juego y hacerlo mucho más grande. No creo en la Inquisición bajo ninguna circunstancia.